Buen día a toda la comunidad estudiantil y médica de nuestra bella facultad, quienes nos siguen a la distancia en esta transmisión. Mi nombre es Juan Kevin de León Maltos, alumno de noveno semestre de la carrera de medicina. Me siento muy honrado de estar frente a ustedes este día y agradecido por darme la oportunidad y confianza de acompañarlos a lo largo de las excelentes ponencias con un alto nivel académico que nuestras autoridades escolares han preparado para todos nosotros. Las ponencias están diseñadas para ser de provecho tanto para estudiantes del ciclo básico, así como estudiantes del ciclo clínico. Es importante mencionar que cada uno de los ponentes son orgullosamente universitarios juaristas, egresados de nuestra facultad, y quienes han puesto en alto el nombre de nuestra casa a lo largo de su formación académica y desempeño profesional. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, les damos la más cordial bienvenida al segundo Congreso Internacional de Ciencias de la Salud. El día de hoy comenzaremos con la participación de la doctora Ruth María Flores. Ella es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Realizó la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Juárez del Estado de Durango, Campus Gómez Palacio. Posteriormente realizó la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital General Regional número 1 de la ciudad de Querétaro. También continuó su formación académica en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4, Dr. Luis Castelazo Ayala. Actualmente es médico adscrito de ginecología y obstetricia del Hospital General de Zona número 51 del IMSS de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y desempeña su práctica privada en el Hospital María del Carmen. La doctora Flores presentará la ponencia titulada Mitos y realidades de anticonceptivos. Adelante. Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Ruth Flores. Soy ginecóloga y obstetra, también egresada de la Facultad de Medicina de Gómez Palacio. Y estoy con ustedes pues como parte del Congreso para hablar del tema de mitos y realidades de los anticonceptivos. Aquí en este tema no vamos a tratar sobre cómo se usan, cuáles hay. Quiero tratar temas muy en específico que forman parte, digamos, como de la cultura popular del médico, que son mitos o ideas que hemos ido como conservando a lo largo de los años y que en realidad no representan una realidad y que al contrario nos limitan como parte de la información y la consejería que como médicos debemos de dar para las mujeres, en este caso, que es mi especialidad, y poder lograr así una salud sexual sana y responsable. Un método anticonceptivo es toda aquella sustancia, objeto o procedimiento que eviten un embarazo. Y aquí, dentro de esto, les hago la recalca de que es un embarazo. Nosotros aquí con esto no vamos a prevenir enfermedades de transmisión sexual porque no es el fin de los anticonceptivos, ¿sí? El único método de barrera es el condón y es el único que previene enfermedades de transmisión sexual y no es el caso de lo que vamos a hablar. Entonces, aquí solo vamos a hablar de aquellos que pueden prevenir un embarazo. Aquí, lo primero, la paciente acude con nosotros para recibir la consejería, la orientación y buscar cuál es lo más adecuado para ella. Sin embargo, lo primero que llega al momento de estar con nosotros en el consultorio son algunas barreras de lo que ella ya trae como parte de su información y lo que nosotros como médicos le vamos a dar. Lo primero y lo más importante es la confidencialidad. Que aquella paciente que viene a pedir un método con nosotros no tiene por qué compartirlo ni tiene por qué aparecer o recibir
como el permiso, digamos, ni de su pareja, ni de su familiar, y mucho menos pues hasta de sus papás. Aquí vamos a tener en cuenta que en México, desde los 13 años, es nuestro derecho recibir un método anticonceptivo sin necesidad de que los papás firmen. ¿Sí? Aquí el adolescente a partir de los 13 años puede decidir sobre su cuerpo y decir que quiere un anticonceptivo, ya sea de corto uso como son las pastillas o algo incluso como el anticonceptivo de larga duración, que puede ser el implante o un DIU. Aquí esto tenemos que respetarlo porque es parte de la educación y creo que es de las principales cosas que nos afectan, sobre todo en la población adolescente, para que ellos reciban la consejería y sobre todo que se queden con un médico. Lo segundo es el costo. Sí, está padrísimo decirle a la paciente que puede utilizar un implante, que puede utilizar un Mirena, pero hay que tener en cuenta el costo de los mismos. No es lo mismo ofrecerle un método anticonceptivo como el DIU, por ejemplo, que tiene un costo a lo mejor 1,000, 1,500 pesos por fuera en forma particular, o que es de forma gratuita dentro del instituto y que le va a durar 5 o 7 años, a ofrecerle a lo mejor un implante subdérmico que tiene un costo de 5,000 pesos la colocación aproximadamente. Y eso estamos hablando de solo el costo del puro implante, no la colocación. Entonces tenemos que considerar la paciente, su entorno y también cuáles tenemos disponibles. Si estamos viendo a la paciente en un hospital general, en un consultorio, pues aquí tenemos que ver cuál es el que le conviene. Nada nos sirve ofrecerle un método que va a poder utilizar un mes y que el resto de los meses no va a poder pagar. Lo tercero, las contraindicaciones. Valorar a nuestra paciente, saber a qué es candidata y a qué no es candidata. ¿Sí? Aquellas pacientes que tengan algunas enfermedades, que lo vamos a ver más adelante, ver realmente cuáles son las que están contraindicadas y no hablar porque yo creo o porque yo vi. Lo otro es la mala información. Claro, la comadre, la amiga, la vecina ya nos dijo que a mí se me encarnó el DIU, que yo subí de peso, que a mí las pastillas me volvieron loca, que me dejaron infértil. Y toda esa información también nosotros como médicos la seguimos favoreciendo. Hay muchos de los médicos que me ha tocado oír que dicen, es que se le encarnó el DIU y cuando se lo quisieron quitar batallamos. Y eso lo vamos a tocar más adelante. Pero nosotros como médicos debemos de ser responsables de aquella información que le estamos dando a la paciente. Todo lo que salga de nosotros debe de ir con conocimiento. Y aun y cuando adecuemos las palabras para que la paciente lo entienda, nosotros tenemos que dar la información correcta. ¿Ok? Lo otro es la desinformación. No saber qué pasa cuando utilizamos un método. Que las pacientes no saben cómo funciona y luego tenemos pacientes que se toman la pastilla anticonceptiva únicamente los días que tienen vida sexual. Obviamente eso no sigue un patrón. Y eso, como nosotros, no es nada más darle las pastillas y decir, tómeselas. Hay que explicarle cuándo se toma, cómo se toman, qué hacer cuando se te olvida. En el caso de las pastillas, que creo que es de los métodos que llevan mucha más información. Y en el caso, por ejemplo, del implante, decirle, oiga, ¿sabe que no va a tener su menstruación? Y eso es completamente normal. No se alarme, no se asuste. No necesita una valoración extra. Eso es parte de su colocación. Y nosotros vamos a fomentar la educación es de las más importantes. De 100 pacientes que usan este método durante un año, ¿cuántas van a quedar embarazadas? Aquí eso es lo que nosotros nos vamos guiando. Aquí yo se los puse en una presentación a la inversa. Hablando, por ejemplo, aquellas pacientes que no tienen método, al finalizar el año, solo 15 de cada 100 pacientes van a lograr terminar ese año sin un embarazo no deseado. Estamos hablando que es muy poca población.
Luego, aquellas pacientes que utilizan el coito interrumpido. Sí, no es un método como tal, y estamos de acuerdo, pero aún así tiene una protección, digamos, del 78%, que es una protección alta, digamos, contra no usar nada. Y está muy similar a lo que es el preservativo. Aquí con el preservativo, el problema principal es la forma del uso, que no se usa de una forma continua. Pero eso va incluido dentro de las tablas. El preservativo nos protege, digamos, un 82%. Cuando cambiamos a un método hormonal combinado, como es la pastilla, el parche, el anillo vaginal, nuestra protección sube al 91%. Y ahora, cuando nosotros ofrecemos un método definitivo a la paciente, como es la salping o que conocemos como oclusión tubaria bilateral, es el 99.5%. Si bien es sumamente eficaz, no es un absoluto. Y esto lo tenemos que saber, ¿no? Dejar de decirle a la paciente que en tal cosa no funciona o en que tal cosa no la ligaron, no la aplicaron. No. Tiene un índice de falla y lo debemos de saber. Otros métodos como el implante y el Mirena, que los conocemos como métodos de largo uso, tienen una eficacia aún mayor que la salpingo. Y aunque solo dura 3 o 5 años, debemos de considerar que estos son los métodos que deberíamos de estar ofreciendo en aquellas pacientes que quieren una anticoncepción de larga duración. No podemos comparar el 99.8% contra decirle a esa paciente que se cuide con el preservativo, cuando cada año su riesgo se va a mantener. Entonces, esto nos debe de servir para saber cuál es el método que debe usar nuestra paciente. Sobre todo en aquellas poblaciones de riesgo, nosotros tenemos que saber que entre mejores anticonceptivos le ofrezcamos, mejores resultados van a tener a largo plazo. Las condiciones. Aquí dentro de las condiciones hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar y que luego nos dicen, es que me fue mal con el anticonceptivo. Y me fue mal con el anticonceptivo, luego no es por el anticonceptivo en sí, es porque no supimos hacer el manejo previo al anticonceptivo. Ahorita les voy a decir algunas condiciones especiales. Por ejemplo, el riesgo de tromboembolismo, el riesgo de una trombosis venosa profunda o un evento vascular cerebral. Todas, por ser mujeres, tenemos un riesgo de este tipo de problemas. Sin embargo, nosotros debemos de considerar que si bien con los anticonceptivos va a aumentar, también en el embarazo aumenta. Y eso aumenta mucho más en el embarazo y el puerperio que cuando nosotros utilizamos un anticonceptivo. Entonces, el anticonceptivo, si bien nos aumenta el riesgo, no nos lleva a los mismos niveles que en caso de que hubiera un embarazo o un puerperio. Entonces, lo debemos de considerar y que no nos excluye o no por eso debemos de dejar de utilizar los anticonceptivos o satanizarlos como el riesgo. ¿Ok? Número 2, los anticonceptivos no aumentan el riesgo de infecciones de transmisión sexual ni el número de parejas sexuales. Dentro de los estudios que se han manejado tanto en pacientes adolescentes como en adultas, no se ha notado que por el hecho de utilizar un anticonceptivo, ellas aumenten el número de sus parejas sexuales, sino al contrario, al momento de permanecer con una pareja, es cuando más buscan un método anticonceptivo y tienen un mejor desarrollo de su salud sexual. ¿Por qué? Porque están protegidas, no tienen el riesgo y no tienen la preocupación de un embarazo. Entonces, eso también nos debe de servir para brindar. Otra cosa que les preocupa mucho a las pacientes, y también lo voy a comentar, es el retorno a la fertilidad. En el momento en el que yo dejo de usar el anticonceptivo, no se termina su función, en el caso de los hormonales. Al momento de retirar el DIU, sí, la paciente en 15 días, si se lo retiramos con su sagrado menstrual, estará ovulando y podrá buscar un embarazo sin mayor problema. Sin embargo, en el caso de los hormonales, cada uno tiene un periodo de, digamos, eliminación en el que nosotros vamos a tener un retorno a nuestra ovulación y por lo tanto podríamos conseguir un embarazo. No es inmediato, no es al momento de quitarme el parche o tomarme la última pastilla. En el caso de los métodos, digamos, que se utilizan cada mes, hablamos de 3 meses y en implante o Mirena, que es el DIU con hormonas, nos podemos ir de 3 hasta 6 meses.
Otra cosa muy similar al retorno a la fertilidad es las pacientes en las que están utilizando ese método anticonceptivo hormonal como manejo del ovario poliquístico u otras patologías hormonales. No le baja, tómese los anticonceptivos y le va a bajar. Sí, sí va a tener un sangrado, no es un sangrado menstrual porque lo estamos induciendo con anticonceptivos. Y en el momento en el que la paciente deje de tomarse ese anticonceptivo que la está haciendo sangrar por deprivación, la paciente va a regresar a su problema hormonal y no se lo causó el anticonceptivo, ella ya lo tenía. Lo único es que el anticonceptivo no se lo va a curar. Su manejo, su tratamiento debe de darse por el ginecólogo, por el endocrinólogo, por el médico, pero sí decirle que el usar un anticonceptivo para regular la menstruación no es una cura y que al momento de suspenderlo, si bien sus probabilidades de embarazo aumentan, no va a quedar o no va a quedar curada de esa enfermedad. ¿Ok? Otra condición especial y algo que a todas o la mayoría de las pacientes tienen miedo es la ganancia de peso. Dentro de la ganancia de peso no hay más que dos métodos que han demostrado aumento de o ganancia ponderal. Uno es la inyección de 3 meses, que es la medroxiprogesterona, o mejor conocida de Poprovera, que es una inyección de depósito y sí reporta aumento de peso, aún así no llega a más del 5% del peso corporal de la paciente. Sí aumenta a mayor peso inicial, mayor ganancia ponderal, pero el único que lo tiene registrado es la inyección de depósito y el implante subdérmico. Y les digo, nuevamente, no se reportan ganancias de más del 5%. Aquí hay que considerar que la ganancia anual de cada mujer está considerada de 1 a 3 kilos. Eso quiere decir que nada más por nosotros tener un año más de vida, vamos a ganar de 1 a 3 kilos. Obviamente dependerá del estilo de vida, las condiciones, pero es normal la ganancia de peso conforme a la edad. Se puede trabajar, sí, pero también hay que considerar que no es culpa del anticonceptivo. Si bien la paciente tiene malos hábitos, esto va a hacer que gane peso y no se va a terminar al momento de suspenderlo. Ni siquiera está dado por el anticonceptivo. Entonces nosotros debemos de decirle que eso no es el riesgo, que ella debe de continuar una alimentación balanceada, el ejercicio, sus cuidados, para no haber esa ganancia. Vamos a hablar específicamente de anticonceptivos orales combinados, mejor conocidos como pastillas anticonceptivas. Primero la dosis, ¿no? Es que mi mamá los tomaba y le hicieron mucho daño. Primero que nada, los anticonceptivos hace algunos años usaban dosis de hasta 150 microgramos. Los anticonceptivos actuales los tenemos en dosis de 10 a 20 microgramos. Son, ahora sí, ya no es la píldora anticonceptiva, es la micropíldora anticonceptiva. Esta disminución en las dosis ha tenido mejor aceptación, menos efectos secundarios y mucha mejor tolerancia por la paciente. En estudios donde se analizaron hasta 1,700 mujeres durante un año utilizando pastilla anticonceptiva, el 60% lo descontinuó, sí, pero solo el 34% de estas lo descontinuó por efectos secundarios. El resto utilizó algún método que fuera de más fácil uso, de menor como disponibilidad por parte de la paciente, pero en realidad la cantidad de efectos secundarios reportados no fue tanta como nosotros tenemos la idea y como nos la quieren dibujar en internet, ¿no? Todos hemos visto esos TikToks donde se cubren con un papel de este tamaño, así con los efectos secundarios. Sí, sí hay muchos efectos secundarios, pero no quiere decir que todos los vayas a tener tú, ¿sí? 1, 2, dolor de cabeza, dolor en los pechos, alguna náusea, vómito, y aún así, conforme vamos prolongando el uso, tienden a ir desapareciendo. Nuevamente, la ganancia ponderal no debe de formar parte de los temores de la paciente, ya que no hay registrados cambios contra el placebo. Cambios de humor, que eso es otra cosa, no hay reportados cambios de humor inseguros. Sin embargo, aquí está considerando que es una paciente sana. En aquella paciente que ya tiene trastorno de ansiedad y depresión, sí puede favorecer las exacerbaciones. Y en el caso de que las estemos presentando de forma continua, recomendamos la valorización por psiquiatría, porque no va a ser el anticonceptivo como tal. Es una paciente que tiene una patología de fondo
y que nosotros lo estamos viendo exacerbado por el anticonceptivo y que esa paciente necesita manejo. ¿Ok? Último, los cambios en el líbido. Me tomo las pastillas y a mí ya no se me antoja. Tampoco hay una certeza absoluta de que te va a ir bien con la pastilla, pero es mucho más probable que se reporte un incremento en el líbido, que es el 22%. Esto muy asociado a la parte psicológica de la relación sexual, la tendencia de la mujer a disminuir su estrés por un embarazo no planeado, y solo el 15% de las pacientes refieren disminución del líbido, que si bien es una parte, no es una absoluta. Otra vez, el retorno a la fertilidad. Me dejo de tomar las pastillas y en cuánto tiempo voy a poder quedar embarazada. El 97% de las mujeres presentan una menstruación espontánea con ovulación en 90 días. Estamos hablando que al finalizar 3 ciclos o 3 meses, la mayor parte de nuestros pacientes ya van a estar de retorno a su ciclo y podrán lograr un embarazo si es que así lo estamos. Y otra cosa, y esto es de lo más que más preguntan, de lo que más las limita, con los que más los asusta. Cáncer y su asociación con el uso de anticonceptivos hormonales. Para empezar, no hay nada demostrado dentro de los estudios que se han hecho a nivel mundial. No hay un aumento en el riesgo de padecer cáncer después de utilizar anticonceptivos. ¿Ok? Después de que nosotros los terminamos, al momento de terminarlos, y ahorita vamos a ver cáncer en específico, al momento de suspenderlos, después de 3 a 5 años, nosotros regresamos hasta los niveles basales. En el caso del cáncer de mama, que es el que tiene mayor asociación y que es en sí una contraindicación para usarlos, al ya tener un diagnóstico, nos dice que el cáncer de mama no va a aumentar solo porque utilicemos anticonceptivos. Lo que nos aumenta es el diagnóstico de cáncer de mama en las pacientes que utilizan o utilizaron anticonceptivos. ¿Por qué? Porque el médico tiende a mandar más a esas pacientes a las mastografías y ultrasonidos por el temor de que utilizaron. Entonces tenemos diagnósticos mucho más tempranos y mucho mejores diagnósticos. Entonces, si bien el anticonceptivo no le aumenta el riesgo, sí favorece que esas pacientes se chequen. El cáncer cervical o el cáncer cervicuterino sí nos aumenta el riesgo durante el uso, y eso es por la exposición al semen que tiene una carga de virus del papiloma, y al momento de suspender el anticonceptivo oral, este riesgo se disminuye o regresamos a niveles. En el caso de cáncer de ovario y cáncer de endometrio, aquí hay una disminución del riesgo de padecer. Nos va a disminuir el riesgo de que nosotras tengamos cáncer de ovario y endometrio, y esta prevención nos dura hasta por 30 años. Es decir, si nosotros utilizamos anticonceptivos durante nuestra juventud, nuestra protección permanece hasta nuestra etapa adulta. Y otras ventajas que nosotros podemos utilizar, o algunas cosas que nosotros podemos utilizar a nuestro favor de los anticonceptivos, son aquellos beneficios que no van relacionados con evitar un embarazo, pero aún así la paciente los ve como un beneficio de estilo de vida. Primero, la disminución del riesgo de quistes de ovario. Aquí hablamos de quistes grandes que causan dolor, no de ovario poliquístico como tal, sino quistes que causan molestias. Nos disminuye la cantidad de sangrado menstrual. Las pacientes tienden a disminuir su sangrado menstrual, incluso a quedar manchados o goteo leve durante el uso, lo cual para la paciente que tenía un sangrado abundante o un sangrado moderado que interfería con su estilo de vida, lo ven como una mejoría. Aparte, nos disminuye la cantidad de dismenorrea o la dismenorrea en sí. La paciente, al tener menos sangrado, menos dolor, pues tiene un mejor estilo de vida. Aquí lo podemos utilizar, como dicen coloquialmente, matar 2 pájaros de un tiro. Aprovechamos protección para embarazo y también nos sirve para mejorar la calidad de vida de la paciente. También, como nos disminuyen los niveles hormonales de la propia paciente al momento de tener un estímulo externo, nos disminuyen lo que es el acné y el hirsutismo, que es el aumento de vello, lo cual la paciente lo refiere como una mejoría también, si bien estética, para ella le representa un cambio. Hay que tener en cuenta en qué pacientes no puedo utilizar. Y aquí hay reglas muy escritas que nos dio la WHO
y nos da una rueda donde nosotros podemos escoger qué anticonceptivo en base a nuestra paciente. Aquí yo les voy a presentar algunas cosas muy específicas, que son las contraindicaciones para los hormonales combinados, que es la parte del riesgo cardiovascular. Y aquí son 2 o más, ¿sí? Si la paciente tiene 35 años per se y es sana, no es un riesgo cardiovascular como tal y podríamos utilizarlo. Ahora bien, si la paciente tiene 35 años, fuma, y aquí fuma más de 15 cigarrillos al día, o sea, sí es un tabaquismo importante, o tiene una obesidad con un índice de masa corporal comprobado, o una hipertensión que amerita manejo, ahora sí, al momento de combinar estos riesgos, ya la paciente nos queda fuera de los hormonales combinados. Antecedentes de un evento vascular cerebral, un infarto o una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, nos eliminan a esta paciente como una candidata a hormonales combinados. El cáncer de mama, que ya lo habíamos platicado, si ya tengo un diagnóstico de cáncer de mama, no puedo utilizar hormonales combinados. Pacientes con cirrosis y otras enfermedades hepáticas, ya que el metabolismo de estos medicamentos va a ser a través del hígado. La migraña con aura, y aquí, pacientes que de verdad tengan diagnóstico de migraña y que tengan el manejo o el diagnóstico de un aura activa. O sea, no en la paciente que le duele la cabeza cuando deja de comer o se recoge el cabello, 1000 cosas que nos dicen, ¿no? Tiene que ser una paciente que efectivamente tenga migraña. Y en aquellos pacientes con cardiopatías y enfermedades valvulares, aquí no podemos utilizar esto por el riesgo de los tromboembolismos, que es su principal contraindicación en el caso de los hormonales combinados. Segundo, vamos a hablar del dispositivo intrauterino, mejor conocido como el DIU. Todas las mujeres hemos oído, yo creo que hablar de él. Es un método sumamente popular. Es el más usado a nivel mundial. Constituye el 23% de las usuarias de anticonceptivos, tomando en cuenta que tenemos más de 20 opciones anticonceptivas en el mercado, sin contar por marcas, o sea, solamente las variedades, pues que casi tenga una cuarta parte de las usuarias. La verdad es que lo hace un método muy popular, con muy alta demanda, pero aparte también alta eficacia. Y el costo. Dentro de las instituciones de salud, todos lo ofrecen sin costo y el uso del medio privado es un costo muy bajo. Entonces, es un método al que la paciente puede tener el acceso y que le va a representar una larga duración de 3, 5 o hasta 7 años, dependiendo de lo que ella decida. Es reversible y muy fácilmente reversible. Nosotros lo retiramos y la paciente no ha perdido en ningún momento su estímulo hormonal propio. O sea, ella va a seguir con su ciclo menstrual. Otra cosa, y es algo que hoy muy frecuentemente lo decimos, es que aquella paciente que tiene una lesión cervical no es causa del DIU. Y aquí incluye ectropiones, lesiones por virus del papiloma. Los ectropiones son aquellas que llamamos las úlceras, que eso deberíamos de tocarlo en otro tema, pero no son lesiones como tal, son cambios normales del cuello y no se ven ni aumentados ni afectados por el hecho de que la paciente utiliza un dispositivo intrauterino. Y nosotros debemos darle la consejería que eso no es una indicación para dejar. Entonces, aquí el uso del dispositivo intrauterino incluso ha visto que disminuye el riesgo de cáncer cervicuterino. No lo favorece, no lo empeora y el estar en un protocolo o llevar un seguimiento no hace que nosotros lo tengamos que retirar o que la paciente no sea cambiada. Lo más frecuente aquí es el miedo a las complicaciones que se dan por utilizar el DIU. La primera, expulsión del DIU, el se me salió. Aquí solo vemos del 3 al 10% en el primer año de uso, que es el año en el que más se pierde, digamos. ¿Sí? Aquí va relacionado con la edad. Pacientes jóvenes con úteros, digamos, más pequeñitos, que no han tenido el crecimiento por un embarazo, tienen mayor riesgo de expulsarlo. Y aquí, si la paciente lo logramos percibir en el canal endocervical, ahí sí hay que retirarlo. Si está dentro de cavidad, pero solo está un poquito más abajo, puede quedarse con él y sigue dando una protección anticonceptiva. No hay necesidad de retirarlo. Otro factor que nos influye es el momento de la colocación. Si bien el mejor momento para colocarlo después de un parto o un aborto es al mes, dentro de nuestras instituciones de salud
por acceso, por rapidez y por favorecer el seguimiento, se los colocamos postparto o postcesárea. Y el hecho de colocarlo en este momento donde nuestro útero está de un mayor tamaño, favorece la expulsión o la salida. También la mala técnica, el quererlo colocar igual que si la paciente tuviera un útero normal, que estamos hablando de 7 a 9 centímetros, comparado con un útero posparto que puede ser de 25 centímetros. Entonces, también esto hace que la técnica no sea la correcta y favorezca la salida del DIU, sobre todo en los primeros meses. Otra complicación, de hecho, se puso popular hace algunos meses por algunos casos ahí, la perforación uterina. Esto es producto de una mala técnica de la colocación. Aquí sí es derivada de la técnica del médico, digamos, o de la enfermería que está colocándolo. Por eso hay que tener cuidado de hacerlo en las condiciones adecuadas y con una paciente adecuada. Si tiene mucho dolor, si se está moviendo, si no lo quiere, si nosotros no tenemos la paciencia, esto va a derivar en una mala técnica y nos va a aumentar el riesgo de complicaciones y complicaciones para nosotros como médicos. Entonces, hay que cuidar un poquito todo. La perforación uterina es un riesgo que es 1 hasta en 10,000 pacientes. No es frecuente y no todas estas lesiones terminan en una cirugía o en quitar un útero. Entonces, la mayoría se solucionan con un manejo conservador y vigilancia. No debemos de tener como la satanización de este método por eso. Y la complicación que veo que más les da miedo, la migración del DIU. Lo que conocemos como el DIU traslocado o el DIU encarnado en el caso de las cosas. La mayor parte de los DIUs tienen hilos no visibles porque el hilo se dobla y entra al canal endocervical. Al momento de ponerles un espejo vaginal, nosotros no lo podemos ver. El hecho de que no lo podamos ver no significa que ni el DIU esté mal colocado ni que no esté. Hay que hacer una valoración adecuada. Para valorar esto y poder diagnosticar una mala posición del DIU, que solo se da en el 10% de los casos, tenemos que hacer un diagnóstico por ultrasonido. La radiografía no nos da un diagnóstico. El ver una placa y decir, ay, es que se ve chiquito para un lado o se ve para atrás, no es un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no estamos considerando si la paciente tiene un útero en anteversoflexión o un útero en retro o un útero lateralizado. Y eso nos va a dar la idea de que a lo mejor el DIU está chueco y solamente es porque no estamos viendo el contexto en 3 dimensiones. Para hacer un diagnóstico de un DIU mal colocado, debe de ser por ultrasonido. Entonces, si tienen una placa, la placa solo les sirve para decir, tiene un DIU. Ok, tiene un DIU, no le veo los hilos. Hay que ver si los hilos están en canal cervical. La mayor parte de estos se retiran sin complicaciones. Muy pocos necesitarían maniobras especiales para retirarlos y aún menos van a necesitar entrar a un quirófano para retirar. Entonces, nosotros debemos de trabajar de no hacer diagnósticos acelerados ni asustar a las pacientes porque vemos una placa y decirles que esto del DIU encarnado no es una realidad. Es un DIU que giró, que se movió, pero lo vamos a poder retirar en la mayor parte sin complicaciones y que esto no va a dejar problemas en la paciente. Si bien le va a causar algo de incomodidad y dolor al momento del retiro, no va a dejar secuelas. El último, un método que se ha vuelto muy popular en adolescentes, anticoncepción de emergencia, la pastilla anticonceptiva. Un método en el que mucha gente lo tachó de abortivo al principio. Y aquí vamos a hablar que tenemos 2 variedades. El acetato de lipristal, que es el método, digamos, más nuevo, y el levonorgestrel, que es un método que ya conocíamos como desde antes, muy conocido por su nombre comercial como el post-day, la pastilla del día siguiente. Aquí debemos de saber que no son abortivos. Lo que van a hacer es que o van a detener la ovulación para que ese día que tuvimos vida sexual sin protección no tengamos la ovulación y por lo tanto disminuya nuestro riesgo de un embarazo, o la van a retrasar, la van a hacer en pausa para retomarlo más adelante cuando nuestro riesgo haya terminado. Lo que van a hacer es que van a bloquear el pico de LH. Sin embargo, y aquí hay que explicarle a la paciente, si lo toman justo el día a suerte que hubo el pico de LH, ya no va a haber efecto, ya no lo van a bloquear
va a haber ovulación y su riesgo de embarazo va a ser el mismo. Entonces, es ahí donde cae me tomé la pastilla y de todos modos no funcionó. La pastilla no da una certeza, no es una eficacia del 100%. Hablando de su eficacia, de las pacientes que tienen vida sexual sin protección en una única relación sexual, del 5 al 12% van a quedar embarazadas con esa relación sexual. Lo que es el uso del levonorgestrel nos va a disminuir el riesgo al 2.6% y el ulipristal al 1.8%. Si no lo disminuye, sí baja el riesgo, sin embargo tampoco volvemos. No es un 100% y eso lo debemos de saber. El DIU, que también lo podemos utilizar como una anticoncepción de emergencia y se puede poner los primeros 5 días post relación sexual, nos mejora mucho más. Entonces podemos estar ofreciendo un mejor método al colocar un DIU y nos disminuye el riesgo de embarazo hasta un 0.03%, mucho mejor que las pastillas. Aquí hay que tener las consideraciones especiales. Hay algunas cosas que nos van a disminuir la efectividad. Por ejemplo, el uso del levonorgestrel, el post-day, en aquella paciente que tiene un índice de masa corporal de mayor de 25, que es un sobrepeso, nos disminuye la efectividad y conforme va aumentando, es mucho menor la efectividad de la pastilla, por lo tanto, tenemos mucha mayor probabilidad de un embarazo a pesar de eso. Algo nuevo que hemos visto ya mucho más frecuente es en aquellas pacientes que tienen cirugía bariátrica o trastornos de la absorción. Estos pacientes va a disminuir su efectividad, no alcanzan los niveles adecuados de los hormonales y por lo tanto su efectividad disminuye. En estos pacientes, tanto obesas o cirugía bariátrica o trastornos de la absorción, nosotros debemos ofrecerles, en este caso, un DIU de emergencia. Es mucho más confiable y no se va a ver afectado por su estilo de vida o por su estado nutricional. La otra es que van a adelantar la menstruación. En estos pacientes van a presentar la menstruación después de 7 días. Y eso hay que especificárselo, que después de tomar la pastilla, muy probablemente van a presentar un sangrado adelantado hasta 7 días. Y que si bien sí se puede utilizar la anticoncepción de emergencia a múltiples ocasiones, no es lo recomendable, porque conforme el uso va aumentando el riesgo. Entonces, aquí, si bien en la diapositiva anterior vimos que con una relación sexual tenemos el riesgo del 5 al 12% de quedar embarazadas, al momento de los múltiples usos que consideramos 2 en un mes, el 7% es nuestro riesgo. Prácticamente estamos dentro del rango de si lo utilizamos o no lo utilizamos. Entonces, disminuye su efectividad y obviamente tenemos mucho mayores riesgos de tener un embarazo no planeado. Por eso es que hay que ofrecer un método de largo uso y dejar la anticoncepción de emergencia para eso, una emergencia. Ya por último, vamos a hablar de algunos datos o miedos que tenemos de usar la anticoncepción de emergencia, la anticoncepción en adolescentes, ya sea de emergencia o las pastillas anticonceptivas, el parche, el DIU y el implante. Algunas cosas nos limitan como médicos el uso y estas son cosas que hemos venido repitiendo o que hemos oído y que nos da miedo utilizarlos y hay que utilizarlos con confianza. Para empezar, la inmadurez, que vayamos a hacer cambios hormonales en nuestra paciente. Nuestra paciente, al momento de tener la menarca, que es su primera menstruación y que es cuando ella empieza su interés, seguramente en utilizar un método anticonceptivo, ella ya culminó su madurez. En el caso de las mujeres, al momento de la menstruación, nos marca la pauta de que ya terminó su proceso de madurez. Aquí el crecimiento ya no va a haber cambios y su actividad hormonal ya se inició. Nosotros, si utilizamos un anticonceptivo hormonal, no le vamos a bloquear, no le vamos a limitar, ni le vamos a detener nada. Ya lo hice. Segundo, infertilidad. Nuevamente, ¿qué es que utiliza los anticonceptivos? Y cuando ella lo desee, no va a lograr un embarazo. No hay ninguna asociación. Aquí sí. Si la paciente tiene un trastorno hormonal de inicio y no lo tratamos, al momento de suspender el anticonceptivo, ella va a regresar a lo mismo. Es igual que las pacientes adultas. Y número 2, al momento de suspender el anticonceptivo, ella tiene que dejar el tiempo para regresar a su menstruación y su ovulación habitual.
Y aquí es donde podemos ver si hay algún trastorno, tratarlo. Si no, en 3 a 6 meses, ella va a poder lograr un embarazo cuando lo decida. El riesgo-beneficio. El riesgo de utilizar un anticonceptivo en una paciente adolescente, la mayor parte de las veces no va a superar el beneficio de un embarazo no planeado en un adolescente que está con otro plan de vida. Entonces, debemos de valorar. La verdad es que son muy pocas las pacientes que el riesgo de utilizar un anticonceptivo va a ser mucho mayor. Y en aquellas poblaciones especiales donde tengamos algunas otras enfermedades que nos limiten el uso del anticonceptivo, hay muchas opciones, ¿sí? En pacientes con epilepsia, trastornos cognitivos, parálisis cerebral infantil, algunas enfermedades autoinmunes, hay opciones. Solo hay que ver cuál es la que le conviene a nuestra paciente. No por el hecho de tener una enfermedad, limitarla. Y en aquellas pacientes donde su riesgo de embarazo es mucho mayor, hablemos de pacientes con diabetes tipo 1, que es de adolescentes, aquellas pacientes con artritis reumatoide, lupus, síndrome antifosfolípidos, debemos de cuidarlas más y saber que lo correcto es ofrecerles un anticonceptivo al momento de que la estamos viendo de forma integral. Si ya llegó la paciente con nosotros, tiene ese diagnóstico, hay que ofrecerle un método anticonceptivo. Y nuevamente, la anticoncepción nos limita el control parental. Estamos protegidos, la ley está de nuestro lado. Si la paciente tiene más de 13 años, tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces, ella puede decidir utilizar un anticonceptivo y solo nos necesita firmar. No necesitamos ni que sus papás ni que su pareja esté de acuerdo. Si ella ya lo decidió y recibió la información adecuada, ella puede utilizar un anticonceptivo. Y ya para concluir, pues los invito a que con esto haya quedado algunas cosas libres y que sean mucho más fácil para ustedes ofrecer un anticonceptivo. Y con esto favorecer la responsabilidad sexual. Es nuestro derecho elegir un método anticonceptivo que prefiera y que me convenga, ¿sí? En el que reciba beneficios de la protección anticonceptiva y también que disminuya mis riesgos a largo plazo. Para esto, nosotros podemos acercarnos desde el médico general, el médico familiar, un ginecólogo y en general todos deberíamos de tener acceso porque es parte de nuestra salud sexual y debemos de favorecerlo. Sobre todo, va a ayudar al crecimiento de aquellas mujeres en tanto su aporte económico, su desarrollo personal y sobre todo disminuir nuestros embarazos adolescentes, que como región Durango y Coahuila estamos muy por encima de la media del país. Entonces, los invito a que si tienen dudas, nos pongamos en contacto, estoy para lo que se les ofrezca y espero que les haya sido de utilidad esta plática, que hayan aprendido algo y que puedan utilizar los anticonceptivos con mucha mayor confianza.